UHF presenta Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Salud y Genética, un espacio destinado a conocer cómo la genética puede ayudarte a mejorar tu salud y la de tu familia. Hoy traemos un programa muy especial y es que vamos a conocer de la mano de nuestra invitada cómo concienciar y trabajar en pro de mejorar la salud y las condiciones en las que viven en su día a día los pacientes y familias afectados por una condición rara, huérfana o genética puede tener un gran impacto a nivel de la sociedad. ¿Sabían que alrededor de 300 millones de personas en el mundo conviven con una enfermedad rara? Una de las problemáticas de esta situación es que individualmente son menos frecuentes y se llaman o pertenecen al grupo de enfermedades minoritarias, aunque en su conjunto afecten a una gran parte de la población mundial. Es por esto que hoy tenemos el honor de dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es madre de una paciente afectada por una enfermedad rara. Es fundadora y presidenta actual de una fundación que se dedica activamente desde hace 7 años a trabajar en beneficio de estos pacientes y sus familias. Demos la bienvenida a la licenciada Carmen Mayorga, presidenta de la Fundación Manitos de Amor. Ella es trabajadora social y agradecemos hoy que Carmen haya aceptado nuestra invitación. Bienvenida, Carmen. Bueno, muchas gracias, doctora Belén. Buenos días con todos. Gracias por la invitación, por darme este espacio para contarles mi experiencia que he tenido durante estos 7 años y yo diría que muchos más antes, porque mi trabajo viene realizándose desde hace alrededor de 18 años, cuando diagnostican a mi pequeña hija con una enfermedad rara. Entonces, desde ese momento yo me involucro para estudiar y prepararme para conocer de qué se trata una enfermedad rara. Entonces, y desde ese mismo día yo pensé que podría hacer mucho más, porque a raíz de que mi hija le diagnostican esta terrible enfermedad, empiezan a aparecer muchos pacientes, muchos niños en los hospitales que me llaman para pedirme ayuda, para pedirme consejo, para integrarse a nuestra lucha de conseguirles finalmente un medicamento para estos pacientes. Muchos como usted sabe, como genetista, muchas de estas enfermedades tienen un tratamiento y es altamente costoso, entonces una familia normal no podría costearlos. Entonces nos hemos unido, hemos formado una asociación, una fundación después, para conseguirles un tratamiento a nuestros niños. Muy bien, Carmen. Yo sé que puede ser un poco algo doloroso hablar sobre esta situación, pero ¿podrías comentarnos brevemente cuál fue tu experiencia como madre de una paciente afectada con una condición genética hereditaria y pues posteriormente hablarnos sobre la fundación y sobre tu labor? Bueno, al comienzo, cuando mi hija es diagnosticada, es un montón de emociones, de incertidumbre, de no saber qué hacer, pero luego viene la calma y empezamos con la lucha constante de buscarle primero el diagnóstico, luego buscarle si existía un tratamiento. Pues lo conseguimos, gracias a Dios lo conseguimos, y empezamos con mi hija en un tratamiento experimental, se podría decir, dentro de Ecuador, porque mi hija estaba considerada como la primera niña en recibir un tratamiento de este tipo, que es un reemplazo enzimático. Esto lo venimos realizando en el Hospital Vaca Ortiz de Quito, y mi hija fallece
después de recibir casi 2 años y medio su terapia de reemplazo, por un desfase en que su medicina se quedó en la aduana y no se pudo sacar durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces mi hija falleció y desde ese momento pues me quedé con la responsabilidad, porque hasta ese momento ya habían aparecido más niños con este tipo de enfermedades, no del mismo tipo, pero la mucopolisacaridosis, que es la enfermedad que fue diagnosticada a Dasha, se divide en varias mucopolisacaridosis, o sea, la tipo 1, con la que nació mi hija, la tipo 2, la tipo 3, la 4 y la 6. Entonces aparecen niños y empezamos un peregrinaje de verdad con autoridades, porque esta medicina es bastante costosa, ¿no? Y no puede, una familia normal no puede conseguirla fácilmente comprándole como en la esquina de la farmacia, no, es sumamente costosa. Entonces la fundación lo que viene haciendo en este momento es apoyar, acompañar a los niños que padecen este tipo de enfermedades para que no sufran lo que yo pasé ya. O sea, yo les evito todo ese peregrinar en los hospitales, porque en aquel tiempo, estamos hablando de hace 18 años y un poquito más, podría decir, era como que nuevo esto de las enfermedades raras, ¿no? Es más, ni siquiera se escuchaba que habían enfermedades raras en el Ecuador. En otros países, obviamente, que ya existía todo esto, y fundaciones muy grandes donde se medicaban ya niños de todo tipo de enfermedades raras. En el Ecuador no había esto. Entonces, ahí es donde empieza realmente mi trabajo, ¿no? A raíz que fallece mi hija, empezamos con otros niños a buscarles para ofrecerles inclusive la medicina que dejó mi hija en la aduana, ¿no? Entonces, tengo la experiencia bonita de que apareció una niña de Azogues. Esta niña hasta el día de hoy recibe ese tratamiento, pese a su diagnóstico, que le dijeron que no iba a vivir muchos años, pero ahora me da una satisfacción verla, que tiene ya 17 años, cumplió hace poquito. Es una niña está súper que bien, y ahí vemos que funciona el trabajo que realizamos en ese momento, buscándola a algún niño que tenga esta misma enfermedad, porque como son raros, pues no hay muchos en el Ecuador. Entonces, esta pequeña tuvo la suerte de recibir muy pequeñita la medicina. A los 3 añitos ya empezó ella a medicarse, y está súper que bien, y la veo constantemente en sus videos que sube a las redes sociales, y sus padres están muy contentos porque fue beneficiaria, y hasta el día de hoy sigue recibiendo como donación esta medicina, porque el gobierno no la ha comprado, ¿no? Sigue recibiendo. Ok, para entrar en contexto y que nuestros amigos puedan comprender un poquito más, porque hablas de que ha sido difícil y de este peregrinaje, y que fue lo que te motivó posteriormente a ayudar a los demás pacientes. Recordarles a nuestros amigos es que las enfermedades son conocidas como raras cuando tienen una prevalencia de menos de 5 en 10,000 habitantes, o en 10,000 recién nacidos, es decir, que se presentan menos de 1 por cada 2,000 personas. Sin embargo, en conjunto, estas enfermedades ya no son tan raras. Sin embargo, esta denominación de raras o huérfanas suele hacer que las autoridades de salud e incluso la industria privada dedique pocos recursos, o no los suficientes como dedican para las llamadas enfermedades comunes. Esto hace que se socialice menos que las otras condiciones, también que se investigue menos, y que el reunir un número significativo de pacientes para poder investigar su historia natural, para poder investigar su causa, su origen, muchas veces genético, otras veces no es genético, y para poder investigar una posibilidad de un tratamiento, si no curativo, que al menos mejore las condiciones, la calidad de vida del paciente, pues es menor en comparación a las enfermedades comunes, como por ejemplo la hipertensión arterial.
arterial, la diabetes, algunos tipos de cáncer. Sin embargo, es importante recalcar que la necesidad de concienciar sobre estas enfermedades, eso lo hacemos en nuestro programa, pero eso también lo hace Carmen en la fundación y también otras fundaciones. Coméntanos, Carmen, por ejemplo, ¿qué hace la Fundación Manitos de Amor actualmente para socializar sobre estas enfermedades? Bueno, hemos hecho muchas acciones durante todos estos años, 7 años ya que yo estoy a cargo de la presidencia. Por ejemplo, son niños generalmente que aparecen en un hospital, entonces estos niños son diagnosticados, apoyamos en el diagnóstico. Estos diagnósticos se van para el exterior porque aquí no contamos con un laboratorio donde se pueda diagnosticar una enfermedad rara de inicio, ¿no? Y sabemos también que es un derecho a tener, por ejemplo, un diagnóstico. Todo enfermo debería tener un diagnóstico para así, por lo menos de eso, aunque no tenga un tratamiento, para saber lo que tiene, porque también es una incertidumbre de no saber como mamás qué tiene tu hijo, qué tiene tu hija, por qué llora, por qué le salen ciertas cosas en su cuerpo que son extrañas. Entonces, saber un diagnóstico y conocer la enfermedad es muy importante. El otro tema es, por ejemplo, si ya conseguimos pacientes y estos niños tienen un tratamiento, llegar a conseguirles un tratamiento. Ha sido una tarea sumamente costosa, diría yo, en tiempo, una tarea bastante agotadora. La fundación lo que hace es hacer acercamientos con los hospitales, con los médicos tratantes, para que sean ellos que soliciten el medicamento, lo que requieren los niños, para que las autoridades del hospital la pongan en su lista de prioridad para que puedan comprarla, ¿no? Y hacer un trámite, como diríamos, por el paso habitual que debería ser una enfermedad solicitada por su médico tratante. Pero al no llegar, por ejemplo, a esto, hemos hecho acciones también en el Ministerio de Salud, hemos estado en la Asamblea Nacional, hemos estado con la Comisión de la Salud trabajando también para que sean estas medicinas como aprobadas para el tratamiento de nuestros pequeños. Entonces, últimamente en el Bacortiz, en el IES, en todos los hospitales del Ecuador, diría yo, porque tengo harta experiencia en que como que si no te compran la medicina, la judicializan, o sea, buscan un bufete de abogados y este abogado la solicita mediante una medida cautelar. Es lo que se viene dando, no solo a nivel de enfermedades raras, sino a todo nivel, porque la salud está cada vez más complicada. Y al tratarse sobre todo de esta medicina que es altamente costosa, entonces como que buscan prioridades, ¿no? en los hospitales, por ejemplo, como lo decía usted, para enfermedades más comunes, por ejemplo, para el cáncer, para la hipertensión, para otras enfermedades que son súper más comunes. Entonces la fundación lo que ha hecho es socializar con sus padres, ayudarles para que ellos puedan acceder a un tratamiento. Entonces los padres cogen un abogado y estos abogados son los que finalmente terminan solicitando la medicina, ¿no? Entonces ha habido padres que tienen la posibilidad de coger un abogado, porque también esto tiene un costo sumamente alto. Entonces, pero hay otros padres que no tienen esa posibilidad, entonces se han quedado en el camino, se han quedado con ese mal sabor de que no han podido medicarse sus niños, y ahora mismo tenemos varios que están muy deteriorados, o sea, están dentro de la fundación, pero yo como fundación no puedo hacer más allá porque no tengo los recursos, porque es sumamente costoso, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos venido apoyándoles. En lo poco que yo puedo hacer por ellos es ayudarles en el transporte, porque la mayoría de estos pacientes vienen de provincia, entonces les ayudo en el transporte, les ayudo en el hospedaje. De hecho, tengo como un mini hotel en mi casa para que estos niños no entren en costos de hospedaje y de alimentación. Les colaboro con alimentación, con las citas médicas que puedo tramitarles yo como fundación en los hospitales. Es lo que les puedo ayudar a estos niños. Entonces,
vemos cómo el trabajo de una fundación, a partir de vivir la experiencia personalmente y tener esa empatía, esa solidaridad, puede ayudar a cambiar la situación en la que viven lamentablemente muchos de estos pacientes, algo que no debería ocurrir. Y aquí vemos que existen palabras claves cuando hablamos de enfermedades raras o de pacientes y familias que afectan o que están afectados por estas condiciones de salud, y es la palabra acceso, porque tenemos entonces dificultad en el acceso al diagnóstico, y sabemos que el diagnóstico es el punto de partida para todo el manejo e incluso para poder predecir un pronóstico y adelantarnos y anticipar, tratar de modificar esa historia natural de la enfermedad. Pero también tenemos dificultades en el acceso al tratamiento. Y de ahí pues viene una segunda palabra clave que es muy frecuente al tratar estas enfermedades, al hablar sobre este tema, y es el peregrinaje. El peregrinaje que tienen los pacientes desde el momento en que aparecen las manifestaciones, las primeras manifestaciones, de ir en médico hasta que por fin te hagan caso en ocasiones, o alguien pues advierta y sospeche una enfermedad y te derive oportunamente al siguiente nivel de atención, al menos para descartar una enfermedad. Y sobre todo, y siempre insisto en esto, en descartar enfermedades que sabemos que actualmente cuentan con terapias específicas, como en el caso de las terapias de reemplazo enzimático, aunque ya sabemos que existen terapias emergentes. También el peregrinaje, luego de tener un diagnóstico que se ha descrito que puede tardar hasta 10 años. En mi experiencia puedo decir que he diagnosticado pacientes después de muchos años más de haber iniciado los síntomas. Es el peregrinaje para acceder al tratamiento, porque a pesar de que ya exista el diagnóstico, a pesar de que exista la prescripción médica, existen muchas dificultades, sobre todo porque se trata de medicamentos que no constan en el cuadro de medicamentos del país, y que a veces existen pero con otras indicaciones. Entonces también toca al médico a preparar documentos para que se incluya esa indicación médica dentro del medicamento que ya forma parte del cuadro básico. Entonces existen varias dificultades que muchas veces toman tiempo, porque pues son trámites administrativos que entendemos toman tiempo, pero que tal vez deberían tratar de agilizarse un poco. Entonces, esas palabras claves también vienen acompañadas de la socialización, de la capacitación, de la educación continua. ¿Qué está haciendo la Fundación para socializar y concienciar, sobre todo a los médicos del primer nivel, que son la puerta de acceso al sistema de salud? En este caso, lo que hemos realizado es pequeños eventos en los hospitales. Hemos acudido también a provincias, a hospitales que son, por ejemplo, tienen una incidencia alta en enfermedades raras. Entonces hemos colaborado con estos hospitales para que sus médicos, que son de primer nivel, que son los pediatras, que son los posgradistas o que son los médicos internos que están en los hospitales de provincia, entonces hemos ido con capacitaciones a estos hospitales. Sí, hemos solicitado que sean capacitados, que conozcan de la enfermedad, que sepan reconocer en su cita, en sus primeras citas, que reconozcan cuáles son sus síntomas, cómo empieza una enfermedad y que sospechen inmediatamente de una enfermedad rara. Hemos logrado llegar, por ejemplo, a hospitales donde hemos descubierto que hay una incidencia, como es en las provincias de Napo, Pastaza y Orellana. También hay una incidencia muy grande de enfermedades raras en este tipo de mucopolisacaridosis tipo 4. Hemos visto también tipo 6 en ese lugar, y es lo que la Fundación puede colaborar, ¿no? Llevando, por ejemplo, médicos expertos ya en el tema de enfermedades de diagnóstico de mucopolisacaridosis o de otro tipo, como es AME, como es lipofuscinosis. Entonces hemos hecho esas actividades con la ayuda de la Fundación. Sí,
Muy bien, Carmen. Y a nivel de las familias, ¿qué actividades suele realizar la fundación? A nivel de las familias, ¿realizan reuniones, conmemoran las fechas especiales de los días de estas enfermedades individualmente o el día de las enfermedades raras? Sí, sí lo hacemos durante todo este tiempo. Me gusta mucho organizarles integraciones para que se conozcan entre ellos, porque yo pienso que cuando uno está acompañado o con otras personas que están padeciendo lo mismo, que tienen hijos en común, como que la carga es más liviana. Me tocó a mí y saber que habían más niños con esta patología, pues para mí fue como un alivio, ¿no? Oh, no estoy tan sola. Entonces pienso yo así, y la fundación pues hemos logrado solicitar de ayuda económica para hacer pequeñas integraciones en sus provincias para que los niños, por ejemplo, de Napo no viajen a Quito y ir a su lugar de residencia, organizarles, por ejemplo, les hago un festejo, un agasajo navideño, les hago, por ejemplo, para el Día del Niño también voy con un detallito a entregarles, para que se conozcan las mamitas también. Hemos hecho este tipo de integración, inclusive por Zoom, que ahora tenemos esa facilidad. Entonces hacemos reuniones por Zoom, convocamos, conversamos, nos cuentan sus dificultades en sus hospitales, sus dificultades que están teniendo en la vida diaria, porque también es una tragedia tan grande tener, por ejemplo, un paciente con una enfermedad rara, pero hay hogares donde tienen 2 y 3. Entonces imagínense la tragedia que forma, ¿no? Muchos de estos hogares han tenido inclusive problemas familiares, problemas de pareja, porque al tratarse de una enfermedad hereditaria, ellos no lo logran entender aún que ellos son portadores y al final del día les transmitieron la enfermedad a su hijo, pero es como que la familia incluso se ha desmoronado, porque yo he tenido casos muy puntuales de parejas que se echan la culpa, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Por qué nació así? ¿Con quién estuviste? ¿Si mi otro hijo es sano? Y cosas de ese estilo, ¿no? Y la fundación tiene que estar ahí para ayudarles, para orientarles a medida de lo que yo conozco, de mis conocimientos, orientarles y buscarles inclusive ayuda psicológica, porque ya se ve como muy afectada la relación también de familia con los otros hermanos. Hemos tenido problemas en las escuelas de bullying para los pequeños, porque al tratarse de esta enfermedad que es degenerativa y se ven sus síntomas en su cuerpo, se ven en su carita, se ven en su cuerpo, que es pequeño, que no crecen a la medida de los otros niños, entonces sufren de bullying. Hemos tenido que orientar, ir a las escuelas para que les den una charla a los compañeros de que no es una enfermedad contagiosa, que no es una enfermedad que los otros niños les van a pegar esta enfermedad. Entonces sí ha sido un trabajo sumamente complicado, ha sido un trabajo que hemos realizado con las madres y con la ayuda de profesionales también. Sí, y Carmen, muchas gracias por todas tus palabras. Ahora, antes para despedirnos, quisiera saber cómo podemos ayudar a la fundación. Si la fundación, cómo obtiene los recursos, brevemente, porque se nos acaba el tiempo, y cómo podemos hacer llegar, si reciben ustedes donaciones, o en qué forma podemos ayudar a que la fundación pueda continuar esta noble labor. Yo lo que solicitaría es al público realmente que cuando vean un niño de estos lo vean como normal, ¿no? Muchas veces han sufrido, y yo en carne propia lo puedo decir, que son discriminados. Un pedido especial en ese tipo. Y bueno, y los recursos pues yo los consigo para el traslado con convenios que hago con los transportistas. Si le pago de uno, ya no le pago del otro, cosas así. Y si quieren ayudarlo, pues también con pequeñas donaciones a la fundación directamente. Muchas gracias, Carmen. Entonces,
por aceptar nuestra invitación, por compartirnos tu trabajo diario e incansable, que muchas veces, pues, a veces dejamos de lado nuestra vida personal para dedicarnos a esto. Y como ya saben, pueden comunicarse con la fundación en el caso que deseen apoyar de alguna manera. Agradecemos a todos por haber estado con nosotros y esperamos tenerte en un próximo programa. Sería también muy importante contar con otras fundaciones y ver el punto de vista y el trabajo que realiza cada fundación, porque también es importante tener nexos entre todas estas instituciones que desde su trabajo pues apoyan a estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y pues esperamos tenerlos en un próximo programa. 29 UHF presentó Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia. Con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética.